Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 506 al 510. Después, Dark dio a todos una explicación general de la isla Pokémon, así como la relación y la composición entre la isla Pokémon y los diversos mundos. Ahora, la isla Pokémon está conectada a su mundo Pokémon, pero el portal aún no se ha abierto. Solo aquellos con la fuerza suficiente pueden atravesarlo, como yo. La conexión a múltiples mundos tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que podemos obtener muchos recursos y tecnologías de otros mundos, como el Haki y el Ninjutsu. Dark incluso demostró estas dos técnicas. Primero, mostró su Haki de armamento, clavando fácilmente sus dedos negros como el azabache en una larga mesa de piedra, sacándolo sin siquiera un rasguño. Luego, demostró el ninjutsu de elemento hielo, congelando toda la mesa en tan solo un segundo. Estos dos movimientos dejaron a todos atónitos. Eran nada menos que nuevas habilidades especiales, y a juzgar por el tono de Dark, parecía que cualquiera podía aprenderlas, sin restricciones técnicas. La desventaja es que algunos villanos podrían venir y causar problemas, difundiendo una cultura dañina. Nuestra liga los perseguirá y se asegurará de que no tengan dónde escapar. Otro punto es que cuando un mundo tiene un problema y cae, significa que otros mundos conectados también enfrentarán problemas similares. Al igual que yo ahora mismo, como líder de la liga, debo ayudar a todos aquí a eliminar la amenaza que amenaza a este mundo para proteger la seguridad de otros mundos. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa a qué nos enfrentemos, la liga Pokémon siempre tenderá una mano a cada mundo y nunca se quedará de brazos cruzados viendo cómo perecen. Las palabras justas de Dark conmovieron a muchos y también los tranquilizaron. Por suerte, el líder de la liga Pokémon de allí es un hombre justo como el señor Dark. Si fuera un villano, ni siquiera nos atreveríamos a soñarlo. Lance, quien ama defender la justicia, admiraba profundamente a Dark y se palmeó el pecho. Proteger el mundo es mi deber como campeón. Si otros mundos enfrentan una crisis enorme e insoluble, inevitablemente afectará al nuestro. Quintia mantuvo la calma, considerando otros aspectos. Lo que Quintia dijo era exactamente lo que Dark quería que dijeran. Por lo tanto, mi idea es que las ligas de varias regiones se unan a nuestra familia de la Liga Pokémon y colaboren con los líderes de múltiples mundos para construir una comunidad global con un destino compartido, erradicando todas las crisis de raíz. Dark expresó sus verdaderas intenciones. No había necesidad de usar tácticas turbias con esta gente del mundo Pokémon. Todo podía quedar al descubierto. Todos eran grandes héroes que amaban la paz y protegían a la gente común, eran accesibles y no tenían la mentalidad de nunca me sometería a nadie. Sería fácil convencerlos para la liga. Creo que es factible. No nos hará daño. Dark era el salvador de Steven, así que, naturalmente, tenía que defenderlo. Además, él realmente creía que no había nada malo en el asunto. De acuerdo. Todos han visto el poder del equipo Sombra. Si hay otros Pokémon legendarios oscuros, creados artificialmente, estaremos en serios problemas. La opinión de Guayace era similar a la de Steven. Hay una cosa más que espero que todos entiendan. Nuestros enemigos no son solo el equipo Sombra. Todos lo saben, ¿verdad? Las palabras de Guayace hicieron que todos entraran en razón. Sí, no solo tenían que lidiar con el equipo Sombra, sino también vigilar los movimientos de varios Pokémon legendarios y las principales organizaciones malvadas de la zona. Nadie conocía los detalles de la situación del equipo Sombra. Si el equipo Sombra ya hubiera unido fuerzas con otras organizaciones malvadas, sería un desastre. La situación actual no se trataba de si aceptar o no la invitación de Oscuro, sino de que necesitaban su ayuda. No tengo objeción. Si ustedes no, yo tampoco. Si ninguno de ustedes la tiene, yo tampoco. En pocas palabras, todos decidieron unirse a la Liga de Islas Pokémon. Esto era bastante común para ellos. Después de todo, así surgieron las alianzas regionales.
de estar solos a establecer relaciones diplomáticas con alianzas vecinas, y luego a establecer relaciones con regiones de todo el mundo. Así empezó todo, similar a la situación actual. Desde entonces, las alianzas regionales se denominaron por el nombre de su región más alianza, mientras que la Liga Pokémon siempre se refería a la sede de la Liga Pokémon en la isla Pokémon. Gracias por su confianza, comencemos nuestra primera operación a gran escala como una gran alianza. En una región remota, bastante alejada de otras áreas, se encontraba Orei. Orei era una región extremadamente árida, mayormente desértica con pequeños oasis, y su centro era el volcán Monte Batalla. Debido a su duro clima, Orei tenía pocos asentamientos y una población dispersa, pero su ciencia y tecnología eran notablemente avanzadas. Además, Orei no tenía Pokémon salvajes. Casi ningún Pokémon salvaje podía sobrevivir en un entorno así, ni siquiera los de tipo roca y tierra. Por lo tanto, objetos como las Pokéballs eran extremadamente escasos. Los Pokémon y artículos Pokémon que aparecen aquí son en su mayoría importados de otras regiones. Sin embargo, precisamente por lo singular de la región de Orei, la Liga Pokémon ni siquiera consideró la presencia del llamado Equipo Sombra. Este lugar no tiene nada. Olvídate de los recursos de investigación, incluso los recursos hídricos básicos deben buscarse lejos. Establecer una base aquí sería una auténtica tortura, ¿no? Sin embargo, la Liga de Orei se equivocó por completo. El Equipo Sombra decidió establecerse bajo tierra en la región de Orei precisamente por estas duras condiciones. No bajo tierra en un oasis, sino bajo tierra en el inmenso desierto. Pero últimamente, el Equipo Sombra ha estado bastante turbulento, saliendo a la superficie con frecuencia para realizar actividades. No fue una decisión propia, sino una necesidad. Porque había aparecido un traidor dentro de la organización, y uno muy importante, además. Conociendo la mayor parte de la información de la organización. En una zona remota y rocosa de la región de Orei, una motocicleta marrón pasaba a toda velocidad. En la motocicleta iba sentado un joven de 17 años de piel morena y cabello gris, con una capa y un abrigo azules. Se llamaba Leo. El Equipo Sombra se dividió en 3 equipos. El equipo de robo, el equipo de investigación y el Equipo Sombra. El equipo de investigación no necesita más explicaciones. La tarea del equipo de robo consiste en robar Pokémon a otros y luego cortar la conexión entre estos y su Pokéball mediante un dispositivo de robo para experimentación. Como no hay Pokémon salvajes en la región de Orei, los sujetos de experimentación del Equipo Sombra se obtienen robando Pokémon. El Equipo Sombra está formado por los miembros de élite del Equipo Sombra, entrenadores malvados especializados en controlar Pokémon oscuros creados artificialmente. Leo era el ladrón más destacado del Equipo Sombra, anteriormente su número 1, con Espeon y Umbreon como compañeros. Sin embargo, se cansó de las acciones del equipo de robo y descubrió las intrigas de Shadow, la mente maestra del Equipo Sombra. Robó el dispositivo de robo y planeó robar Pokémon oscuros del Equipo Sombra y destruirlos por completo. Sabiéndolo todo sobre el Equipo Sombra, Leo huyó, lo que, como era de esperar, causó preocupación en el Equipo Sombra, que envió a un gran número de personas a buscarlo. La situación de Leo ahora es precaria. Tras conocer algunos detalles, sabe que casi no hay sitio para él en toda la región de Orei. Otras zonas están lejos, por lo que se requiere transporte para llegar a ellas. Pero también sabe que el Equipo Sombra lo había previsto y que ya debía de haber tendido emboscadas en los principales puertos y aeropuertos, esperando a que mordiera el anzuelo. Ahora, Leo solo podía luchar huyendo, bajo una inmensa presión. En cuanto a buscar ayuda, no confiaba en la Alianza de Orleans. A menos que llegara alguien de otra alianza, podría intentar comunicarse y sondear. ¿Pero existiría siquiera una persona así? Leo, conduciendo su motocicleta sin rumbo por el terreno rocoso, pensó esto para sí mismo, cuando de repente notó que una figura aparecía en el rabillo del ojo. Leo entrecerró los ojos, confirmando que no se equivocaba. Efectivamente era una persona. Una persona de cabello verde, con una camisa blanca. Solo por su vestimenta, Leo supo que definitivamente no era alguien del Equipo Sombra. El Equipo Sombra, como su nombre indicaba, vestía trajes completamente negros, como sombras, moviéndose sin ser detectados en la oscuridad. El recién llegado no era otro que Dark.
Conociendo bien el trasfondo del mundo, incluso sin haber experimentado personalmente la versión Dark Whirlwind del juego, Dark sabía que la historia principal de este mundo transcurría en la región Ore, así que el equipo Sombra también debía estar escondido allí. Por lo tanto, tras obtener las coordenadas de otros, usó inmediatamente la fruta puerta a puerta para teletransportarse. Para evitar alertarlos, y también porque no era necesario, Dark no envió a los demás, sino que les pidió que enviaran gente gradualmente, según los necesitaran más adelante. Al llegar a la región Ore, Dark comenzó una búsqueda exhaustiva. Una búsqueda realmente exhaustiva. Usó sus habilidades sensoriales para detectar cualquier asentamiento oculto en cada zona. Como no había Pokémon salvajes en la región Ore, este método era viable, sin preocuparse por ser influenciado por ellos. Si se detectaba una gran cantidad de energía biológica en la naturaleza, era prácticamente seguro asumir que estos sospechosos humanos eran, en 9 de cada 10 casos, miembros del equipo Sombra escondidos. Sin embargo, Dark no esperaba encontrarse con una persona en motocicleta en ese desierto desolado. Como nunca había jugado, Dark no recordaba en absoluto a Leo, y mucho menos conocía su verdadera identidad. Leo sintió una extraña inquietud al ver esa figura de pie en el desolado suelo rocoso. Aunque estaba seguro de que Dark no era miembro del equipo Sombra, no tenía intención de comunicarse con él. Ya fuera por no querer comunicarse o porque Leo temía que el equipo Sombra atacara de Dark, solo él sabía la razón. Leo originalmente planeó pasar junto a Dark ignorándolo, hasta que vislumbró las 6 Pokéballs en su cintura y frenó a fondo, deteniéndose a su lado. Oye, forastero, te aconsejo que escondas tus Pokéballs. No dejes que esos tipos de negro las vean, o podrías perder a tus Pokémon para siempre, le dijo Leo a Dark, luego negó con la cabeza y miró al horizonte tras él. Y date prisa y abandona la región Orei, si aún puedes irte. ¿Ah? ¿Por qué no puedo irme? Dark no había mostrado mucho interés en Leo, pero sus palabras lo sorprendieron. Para Dark, esto equivalía a decirle: tengo información sobre el equipo Sombra. ¿Por qué hablas tanto? Haz lo que te digo. Leo estaba claramente impaciente. Cualquiera que estuviera siendo perseguido por todo el territorio no tendría paciencia. Él ofrecía consejos amables, y la otra persona solo hacía preguntas irrelevantes. Además, Leo no era precisamente un pusilánime. Si lo fuera, no se habría unido al grupo de asalto ni se habría convertido en el más fuerte. Oye, chico, no te irrites tanto. Creo que, ¿necesitas ayuda? Dark le dio una palmadita en el hombro a Leo y luego miró significativamente a su alrededor. Docenas de formas de vida los rodeaban por todas partes. Parecía que el joven motociclista con el que se había topado no era una persona común. Maldita sea, ¿cuándo nos vieron? Sube a la moto. Recordándole Dark, Leo sacó una tableta. Solo entonces notó que aparecían numerosos puntos rojos alrededor de la tableta, acercándose rápidamente. No hace falta, solo encárgate de ellos, ¿vale? ¿Estás loco? Los Pokémon de esos tipos son invencibles. Leo se estaba frustrando, preguntándose de dónde había sacado Dark tanta confianza. Pensaba que Dark era demasiado ingenuo, completamente inconsciente de la fuerza de esos malvados entrenadores del equipo Sombra, mucho más allá de la que los entrenadores comunes podían igualar. Solo observa. Dark no sabía cómo explicárselo a Leo, así que simplemente sacó una Pokéball de su cintura y murmuró: llevas tiempo sin hacer nada, ¿verdad? Vamos a hacer un entrenamiento de rehabilitación. Al instante siguiente, una criatura verde ovalada, de 3,5 metros de altura, apareció en el suelo rocoso. Desde que se volvió un teleadicto, Sceptile parecía haber crecido aún más, ahora el doble de alto que un Sceptile normal. Sin embargo, pesaba al menos 5 o 6 veces más. No estarás planeando usar a este lagarto gordo para encargarte de esa gente, ¿verdad? He descubierto que tienes un gran talento para la comedia. Swish. En cuanto Leo terminó de hablar, una luz verde partió su motocicleta en 18 pedazos. Clan. Varias placas de acero cayeron al suelo con un crujido. Leo bajó la mirada y sintió un escalofrío. Ni siquiera había visto al lagarto gigante moverse. Hablando de eso, siempre pensé que no era muy efectivo contigo, pero ahora podría ser perfecto para ti, suspiró Dark, observando el estado del rey lagarto, y dio la orden. Terremoto.
Dicho esto, Dark agarró a Leo y saltó por los aires, flotando a 5 o 6 metros del suelo. ¿Quién eres? Es un psíquico. Leo, con algo de conocimiento, se dio cuenta en cuestión de segundos de que Dark era un psíquico. Soy Dark, el primer líder de la Liga Pokémon. Vine a la región de Orei para investigar al equipo Sombra. No me iré hasta que el equipo Sombra sea destruido. La mirada de Dark se posó en el rostro de Leo, revelando su identidad. ... Leo tragó saliva al oír la identidad de Dark. Miró a Dark, que no era mucho mayor que él. ¿Cómo era posible que fuera el primer líder de la Liga Pokémon? Quizás solo era el líder de alguna liga de un pequeño pueblo. Mira primero ahí abajo y entonces lo creerás. Dark señaló con el dedo hacia Sceptile. Sceptile dobló las rodillas, saltó y se transformó en un cohete, disparándose hacia el cielo y desapareciendo de su vista en un instante. Dark estaba un poco confundido. Recordaba haber dado la orden terremoto, no Mounted ahí abajo. ¿Será que está planeando un Mounted ahí abajo más terremoto? Pasaron unos 10 segundos. Uno tras otro, camionetas negras se acercaron a toda velocidad hacia ellos desde lejos. Cada camioneta tenía 4 o 5 personas dentro. Una al volante y las demás empuñando diversas armas extrañas que parecían pistolas, observando a su alrededor. Como Dark y Leo flotaban en el aire, eran muy visibles. Así que el grupo los vio de inmediato y, con decisión, alzaron sus armas y comenzaron a disparar. Balas, láseres, proyectiles de artillería, incluso gas venenoso, gas lacrimógeno y misiles teledirigidos. La variedad era infinita. Dark sintió que probablemente ni siquiera pretendían verificar la identidad del objetivo, sino que planeaban matar primero y luego determinar si habían cumplido su misión identificando los cuerpos. Oye, ¿estás bien con esas armas? Las palabras de Leo se interrumpieron cuando sintió un nudo en la garganta. Observó a su alrededor con la boca abierta. Los objetos voladores, a menos de 5 metros de ellos, parecían haberse detenido, flotando inmóviles en el aire, incapaces de detonar. Oye, tu cuerda fue demasiado larga. Dark entonces blandió su mano, destruyendo todos los objetos voladores, convirtiéndolos en chatarra inútil que cayó al suelo. Después, Dark levantó la cabeza, frunciendo el ceño mientras miraba al cielo. Una figura en su forma original caía como un meteoro. Al ver el descenso del Rey Lagarto, Dark, por si acaso, voló inmediatamente 100 metros hacia arriba con Leo. Los hombres de negro en el suelo también cooperaron, ahora posicionados bastante cerca, justo dentro del alcance del siguiente ataque del Rey Lagarto. ¡Bum! Cuando Sceptile se estrelló contra el suelo, la roca, aparentemente sólida, se desmoronó al instante como tofu, rompiéndose y agrietándose centímetro a centímetro desde el punto de impacto. Incluso la grieta más pequeña se había extendido a lo largo de 100 metros. El destino de esos hombres de negro estaba sellado. De ahora en adelante, este movimiento se llamará impacto del bombardero humano. Dark asintió en silencio, observando el desastre que había debajo. Dark siempre había desaprobado la destrucción ambiental. Sin embargo, lugares como la región de Orei estaban destinados a ser destruidos tarde o temprano. Sin destrucción, no se podía establecer un nuevo entorno, así que las acciones de Sceptile no estaban causando problemas precisamente. ¿Líder de la liga de qué región eres? Preguntó Leo, completamente atónito, con la mirada perdida. Sintió que había malinterpretado algo antes. Un Pokémon con semejante poder no podía ser un desconocido. Pero realmente no había oído hablar de esa persona. El primer líder de la liga Pokémon, mira, esta gente. Aunque no me reconozcas, los reconocerás, ¿verdad? Dark sacó una Pokédex especial, cuya lista de contactos incluía a más de 20 personas de la reunión. ¿Puedo verla? Preguntó Leo con cautela. Su actitud cambió por completo. Claro, pero sigo prefiriendo tu mirada arrogante inicial. Dark teletransportó a Leo al suelo y le lanzó la Pokédex. Dark caminó entonces hacia donde había aterrizado Sceptile. El cuello y la parte inferior de Sceptile estaban ahora completamente incrustados en el suelo, su gran cabeza sobresalía con una expresión avergonzada. Eres increíble. Dark levantó el pulgar hacia Sceptile. En aquel entonces, Sceptile era uno de sus Pokémon más prestigiosos, y sus hojas habían aniquilado a innumerables miembros de los Caballeros de los Dioses.
En aquel entonces, podría decirse que la mera presencia del rey Sceptile, una sola mirada suya, bastaba para aterrorizar a todos los dragones celestiales, haciéndoles mojarse los pantalones o incluso desmayarse. Y míralos ahora. Esos recuerdos son demasiado dolorosos para recordarlos. Mejilla. El rostro del rey Sceptile se contrajo, incapaz de hablar. Prepárate, te entrenaré a partir de hoy. Dark extendió la mano y sacó al rey Sceptile, luego miró a su alrededor. Algunos de los hombres de negro habían caído en las grietas de la tierra, mientras que otros yacían en la superficie, con el cuerpo destrozado. Ninguno estaba vivo. Vio varias Pokémon Balls blancas y negras en el suelo y se agachó para recoger una. Esos son Pokémon oscuros, monstruos creados por el equipo Sombra usando genes Pokémon y un gas desconocido. No tienen conciencia propia. La única forma de lidiar con ellos es matarlos. En ese momento, Leo se acercó y le devolvió la Pokédex a Dark. Ya había confirmado que la Pokédex era real, y que los contactos que contenía también lo eran. Independientemente de si la identidad de este primer líder de la Liga Pokémon es verdadera o falsa, esta persona sí conoce a los líderes de varias regiones, lo que lo convierte en una figura extraordinaria. Dark levantó la barbilla al oír esto. El llamado gas desconocido era simplemente el aura de oscuridad. En cuanto a usar genes Pokémon para crear Pokémon artificiales, era algo que Dark no había considerado. Pensaba que el equipo Sombra simplemente usaba el aura de oscuridad para infectar a la fuerza a Pokémon normales, pero no esperaba que fuera tan escandaloso. Sin embargo, esto explicaba la existencia del Lugia negro puro. Pero recordó que la última organización en crear Pokémon legendarios usando genes Pokémon fue el equipo Rocket, la fuerza maligna más poderosa que gobernaba 3 regiones. ¿Acaso el nivel de biotecnología del equipo Sombra casi alcanza al del equipo Rocket? Después de la batalla, Dark examinó a los Pokémon oscuros. Confirmando que todos eran criaturas sin mente como Leo había descrito, Dark los aniquiló a todos humanamente. Luego, usando la fruta puerta a puerta, Dark se teletransportó a Ciudad Silicon Valley, la ciudad más grande de la región Orei, basándose en la ubicación y dirección dadas por Leo. Esta ciudad, ubicada en la parte centro-sur de la región Orei, fue construida junto a un gran lago interior y dependía completamente de él para sobrevivir. Si alguien envenenara el lago, la ciudad probablemente enfrentaría una crisis en cuestión de días. Debido a que la región Orei carecía de Pokémon salvajes y la mayoría de los artículos Pokémon eran importados, lugares como centros Pokémon y tiendas de la amistad, incluso si existían, eran muy pequeños. Después de todo, el número de entrenadores en la región Orei era extremadamente bajo. En otras regiones, los entrenadores podrían representar al menos 4, 5 de la población total, pero aquí eran menos de un quinto. Incluso los entrenadores típicamente solo tenían 1 o 2 Pokémon. Como ahora, entrenadores como Dark, con 6 Pokéballs encogidas colgando de sus cinturas, son bastante visibles incluso en la ciudad central de Silicon Valley, irradiando un aura de riqueza y estatus. Silicon Valley solo tiene un centro Pokémon, y no es muy grande. En otras regiones, podría considerarse del tamaño de un pequeño pueblo o aldea, pero la enfermera Joy, quien estaba de servicio allí, parecía estar perfectamente bien. En un rincón del centro Pokémon, Dark tomó un sorbo de café y observó la sala vacía. Incluyéndose a él y a la enfermera Joy, probablemente no había más de 5 personas en todo el centro. Ni siquiera necesitaba una sala privada para hablar en un lugar así. ¿Dijiste que el próximo objetivo del equipo Sombra es Oro? Dark arqueó una ceja al escuchar lo que Leo le había dicho. Hay que decir que el equipo Sombra es realmente audaz. Parece que planean adquirir los genes de Pokémon legendarios uno por uno y luego clonarlos en Pokémon legendarios oscuros. El anterior Lugia oscuro fue un Pokémon creado por el equipo Sombra usando los genes de Lugia. Sin embargo, el equipo Sombra no obtuvo los genes del Lugia más fuerte que ostentaba el poder, sino de su hijo. Los Lugia en el mundo Pokémon tienen familias, como se muestra en una de las películas del anime. Una familia de 3 Lugia vivía bajo la isla Remolino. El bebé Lugia en ese momento probablemente solo tenía unos días, ni siquiera era tan grande como Ash. Dado el nivel de poder previo del equipo Sombra, ciertamente no podrían haber obtenido los genes de Lugia mediante batalla ni ningún otro medio legítimo. Solo podían recurrir a alguna tecnología para engañar a un inocente hijo de Lugia. Así es.
El equipo sombra de alguna manera obtuvo el ala arcoíris de O. Marshadow, la leyenda de las sombras, vino a buscarnos antes, pero fue repelido por Lujía Oscuro y le extrajeron sus genes. Leo suspiró profundamente, asintió y pareció preocupado. La próxima vez, el equipo sombra podría crear a Marshadow. Si seguimos alargando esto, el equipo sombra solo se hará más fuerte. Debemos destruirlos lo antes posible. Dark ignoró lo que decía Leo y, en cambio, reflexionó para sí mismo. Marshadow sin duda intentará conseguir refuerzos para recuperar el ala arcoíris. Con Lujía Oscuro aquí, a menos que O venga en persona, nadie podrá arrebatárselo. Creo que Marshadow también lo sabe, así que es muy probable que traiga a O. Incluso si no trae a O, el equipo sombra no sufrirá ninguna pérdida, porque aún pueden capturar a estos Pokémon para investigar. Leo continuó explicando los planes y amenazas del equipo sombra oscuro. Pero a Oscuro no parecía importarle mucho. Ya había evaluado la fuerza del equipo sombra. Su fuerza máxima solo estaba al nivel de Lujía Oscuro, un nivel que podía manejar fácilmente con su alineación actual. El problema era que los miembros del equipo sombra estaban profundamente ocultos, lo que dificultaba su erradicación completa. Sin embargo, como Leo había dicho, al menos existía la posibilidad de eliminar al equipo de élite del equipo sombra de un solo golpe. En cuanto a los otros miembros más pequeños, la alianza local podría encargarse de ellos. Al principio no esperaba que el aparentemente amable alcalde Barclay fuera en realidad el jefe más importante del equipo sombra. ¿Qué? Las palabras de Leo atrajeron la atención de Dark. Realmente no esperaba que Leo supiera siquiera la identidad del cerebro del equipo sombra. Ahora que se conocía la identidad del jefe, el resto sería mucho más fácil. El alcalde de Ciudad Silicio Berilio, Barclay, es en realidad Sombra, el líder más importante del equipo Sombra. Ahora sé de dónde ha venido la financiación de la investigación del equipo Sombra durante todos estos años. Leo negó con la cabeza, explicando. Por eso no busqué cooperación con la Alianza Orei. ¿Qué? ¿Barclay también es miembro de la Alianza Orei? Dark levantó los párpados, con una sonrisa burlona en los labios. Recordó que la Alianza Orei había enviado a alguien a la reunión anterior, pero solo asistió un campeón regional de Orei. Sí, el abuelo de Barclay construyó un acueducto para traer agua aquí, lo que permitió la supervivencia de la humanidad. Por lo tanto, se convirtió en el héroe fundador de Ciudad Silicio Berilio y su primer alcalde. Posteriormente, el cargo pasó a Barclay, y su estatus en la alianza también se transmitió. Se le considera un miembro de alto rango. Leo asintió solemnemente, y entonces pareció recordar algo. De repente se me ocurrió que siempre que la Liga Orei tenía alguna operación, la organización siempre recibía información y tomaba precauciones a la velocidad del rayo. Entiendo. Parece que la Liga Orei puede quedarse de brazos cruzados por ahora. Dark levantó la barbilla, al oír por fin algo útil. Sacó su Pokédex y contactó con Steven y Wayace, pidiéndoles que unieran fuerzas con los campeones restantes para someter al campeón Orei. En resumen, hasta que el incidente del equipo Sombra en la región Orei se resolviera por completo, el campeón Orei ni siquiera debía pensar en regresar. Leo se quedó desconcertado, completamente atónito por las palabras autoritarias de Dark. Ya terminaste aquí. En realidad no necesito tu ayuda. Solo espera a que lleguen refuerzos de otras regiones y guíalos. Dark se levantó, sacó una Pokéball de su cintura y caminó hacia la salida del centro Pokémon. Espera. Leo extendió rápidamente la mano para detener a Dark. No sabía qué iba a hacer Dark, pero tenía una idea general. Creía que, aunque Dark fuera fuerte, no podría enfrentarse solo al equipo Sombra. Ese Sceptile era poderoso, pero muy inferior a Dark Lujía. En cuanto a tu identidad y tus acciones pasadas, deberías prepararte mentalmente. Simplemente proporcionar información no basta para expiar tus crímenes. Dark ladeó la cabeza y apartó a Leo con indiferencia. Aunque Leo había cambiado de rumbo, las cosas malas que había hecho en el pasado, los Pokémon y entrenadores a los que había dañado, no podían deshacerse. Los pecados ya se habían cometido. Incluso si Leo les contara toda esta información ahora, no sería suficiente para expiar lo que había hecho antes. Después de todo, incluso sin Leo, seguirían destruyendo al equipo Sombra. Solo que la información de Leo acortaba un poco ese tiempo.
Tras escuchar las palabras de Dark, Leo permaneció en silencio. Ahora estaba algo confundido, inseguro de si su decisión había sido la correcta. Ciertamente no quería pasar el resto de su vida en prisión, pero tampoco quería seguir haciendo esas cosas en el equipo sombra. A Dark no le importaba lo que pensara Leo. Haz ruido. Salió solo y se dirigió a un rincón de Ciudad Silicio Beryl, donde lanzó su Pokémon Ball. Unos 5 segundos después, un pájaro enorme, con su cuerpo brillando con luz arcoíris, sobrevoló Ciudad Silicio Beryl, dejando una cinta arcoíris que flotaba en el aire y se entrelazaba con las nubes. En la alcaldía de Ciudad Silicio Beryl. Oh, ha llegado. Un anciano amable con la barriga redonda miró por la ventana, y sus ojos entrecerrados se abrieron de par en par al ver al pájaro grande pasar volando. Sacó su teléfono e hizo una llamada de inmediato. Oh voló hacia el norte, probablemente sintiendo la presencia de Pluma Arcoíris. Te ordené que escondieras a Pluma Arcoíris en la Liga Orei. ¿La escondiste? Sí, bien. Entonces envía a Lugia Oscuro allí. Después de esta batalla, la Liga Orei caerá, y Hoyo Oscuro también. Al colgar el teléfono, Shadow, aparentemente el alcalde, mostró una sonrisa aparentemente amistosa. Sin embargo, no se percató de que Dark ya había aparecido detrás de él, con los ojos brillando con una luz roja oscura. Por lo tanto, cuando Shadow se giró, quedó instantáneamente hipnotizado por los poderes psíquicos de Dark. En ese momento, Dark no pudo evitar mirar las 6 Pokémon Balls en la cintura de Shadow. Una diferencia entre los Pokémon Dark y los Pokémon normales es que carecen de conciencia independiente, así que sin una orden, incluso si el entrenador se encuentra en peligro, no dejarán sus Pokémon Balls solas. Anota la ubicación de todas las bases e instalaciones de investigación del equipo Shadow en un papel, y ordena simultáneamente a todos los oficiales de alto rango del equipo Shadow que lleven a todos sus Pokémon Dark al monte batalla para participar en la batalla. Dark usó sus poderes psíquicos para dar esta orden hipnótica a Shadow. Una habilidad psíquica de alto nivel 2 no permitiría que una persona común como Shadow se liberara fácilmente. Incluso con la férrea voluntad de Sombra, Dark calculó que pasaría al menos una semana antes de que Sombra notara siquiera algo extraño. Sin embargo, para entonces, el resultado ya estaría decidido. En lo alto del cielo, camino a la montaña de batalla, nubes oscuras comenzaron a dispersarse repentinamente en el cielo previamente despejado, y el aire se volvió gradualmente húmedo. Era probable que la árida región de Ore pronto experimentara un esperado aguacero, y este día podría ser un día de celebración para la gente de Ore. Pero también estaba destinado a ser el día de la muerte para algunos. Un arco iris de luz se movía rápidamente hacia las altas montañas al norte de Ore en el cielo oscuro. Parece que está aquí. Dark, encaramado en la espalda de Oro, miró hacia atrás. Aunque Dark Lugia probablemente aún estaba lejos, pareció percibir un par de ojos carmesí que los observaban. Avalancha de lodo, miren, qué aterrador es el alboroto que causan ustedes, los grandes, para los humanos. En ese momento, Dark vio la cima de la montaña de batalla, capas de lodo marrón oscuro mezclado con grava, pequeños árboles y agua de lluvia cayendo. Sin embargo, como el aguacero apenas había comenzado, el aluvión no era grande. Parecía más bien un río de lodo que descendía por la ladera. Oro puso los ojos en blanco, demasiado perezoso para discutir con Dark. Sus habilidades eran un arma de doble filo para los humanos. El uso adecuado era una bendición, el uso excesivo un desastre. A lo largo de la historia, innumerables calamidades fueron causadas por la codicia insaciable de la humanidad. En ese momento, Dark abrió los ojos de par en par. Vio a un chico de unos 15 o 16 años conduciendo un camión de acero contra el río de lodo hacia la cima, a mitad del monte batalla. ¿Está loco? Dark se levantó e inmediatamente usó teletransporte. Al instante siguiente, Dark apareció de repente en el techo del camión, lo rasgó con una garra y se metió dentro. ¡Guau! ¿Quién eres? El chico se sobresaltó por la repentina intrusión de Dark, y el camión casi volcó. No te preocupes por quién soy. ¿No ves lo que está pasando? ¿Por qué corres allá arriba? Está así. Mi mamá sigue arriba en la montaña. Y espera. Las palabras del chico silenciaron a Dark. Salió del agujero sobre su cabeza. Espera, ¿qué estás haciendo? Vuelve aquí. El chico intentó detener a Dark cuando lo vio a punto de salir. Roar.
Justo cuando Dark estaba a punto de teletransportarse a la cima de la montaña para ayudar al chico a encontrar a su madre, un rugido aterrador vino del cielo. Dark Lugia había llegado. Y no estaba solo. En el suelo rocoso debajo de Dark Lugia, cientos de vehículos terrestres diversos lo seguían de cerca, y uno tras otro, hombres de negro, armados con varias armas y Pokéballs, se acercaban. HMPH, sí que saben elegir el momento oportuno. Dark sonrió y sacó una Pokéball de su cintura. Debería haber traído a Sarada. Ya. Puedo encargarme a este tipo de asunto insignificante. Irlas salió volando de la Pokéball y dijo desafiante. Estaba demasiado aburrida en la isla Pokémon, y al enterarse de la oportunidad de venir a otro mundo, se ofreció como voluntaria a Dark. Entonces, tú decides. Déjamelo a mí. Eras se palmeó el pecho y levantó ambas manos bruscamente. El suelo bajo sus pies pareció transformarse al instante en el ojo de una tormenta, con huracanes interminables azotando desde abajo, elevando todo el río de lodo hacia el cielo. El chico sentado en el coche quedó completamente atónito ante la escena que tenía ante sí. El torrente de lodo parecía haberse convertido en un río de polvo en el aire, mientras que la montaña Batalla, el punto de partida del torrente, estaba apenas húmeda. Oye. Chico. Sí. La voz de Dark lo devolvió a la realidad, y respondió rápidamente. Asegúrate de traer a mamá sana y salva. Dark se giró para mirar al chico polvoriento que tenía detrás y le hizo un gesto con el pulgar. Sí. Las lágrimas inundaron los ojos del chico, que se secó y asintió con énfasis. Sin dudarlo, pisó a fondo el acelerador y se dirigió a la cima de la montaña con su compañero de camioneta. A través del retrovisor, grabó esas dos figuras para siempre en su mente, convirtiéndolas en su meta y fe. Tú los detienes aquí, nosotros nos encargaremos de los que están en el cielo y abajo. De acuerdo. El Asus asintió, sin negarse. Aunque no poder luchar la arrepentía un poco, muchas criaturas en esa montaña la necesitaban. Dark usó su teletransportación para teletransportarse al pie de la montaña y mirar hacia arriba. Oh y Dark Lugia estaban a menos de 100 metros de distancia, ambos reuniendo energía para preparar un saludo. Detrás de Dark Lugia había otras 4 figuras. Estos eran las aves legendarias oscuras y Marshadou oscuro. Como Leo había adivinado, el equipo Sombra usó los genes de Marshadou para crear clones, pero inesperadamente, a las 3 aves bajo el mando de Lugia también les extrajeron los genes. Sin embargo, esto no era inaceptable. Después de todo, había bastantes individuos de las aves legendarias en el mundo, y obtener sus genes no sería difícil para el equipo Sombra. Dark miró con indiferencia a las 4 bestias legendarias, sin importarle mucho, y luego lanzó 2 Pokéballs hacia arriba. Apoya a O, patada circular Lugia. ¿Para qué luchar uno contra uno cuando puedes atacarlos en grupo? Al abrirse las 2 Pokéballs, Giratina Origen y Mega Rayquaza aparecieron en el cielo. El Rey Reversión, de un blanco plateado, y el Gobernante del Cielo, de un negro puro, hicieron su aparición. Incluso el descerebrado Lugia Oscuro y varias bestias legendarias oscuras quedaron atónitos durante unos segundos. En cuanto al grueso del equipo Sombra, abajo, se detuvieron de golpe, discutiendo un plan para dar la vuelta y retirarse en 3 segundos. ¿Crees que puedes entrar y salir a tu antojo? Dark sonrió, dando un ligero pisotón. Darkrai apareció al instante, extendiendo las manos a los lados, envolviendo un área de 1000 millas en oscuridad. La oscura jaula estaba completa. Hasta que esta batalla terminara por completo, nadie podría salir ni entrar. Sceptile, muévete, eres casi inútil. Dark invocó a Sceptile con una expresión algo disgustada, señalando al equipo Sombra atrapado en la distancia. Chamo. Soy suficiente. Sceptile no iba a perder en absoluto. Se abrazó a su enorme barriga y salió disparado. Hay que decir que los Pokémon son criaturas realmente asombrosas. Incluso con su barriga tan grande, la velocidad de Sceptile seguía siendo tan buena como siempre. Dark miró hacia adelante. Le sorprendió descubrir que la organización y la disciplina del equipo Sombra eran realmente buenas. Habían evaluado rápidamente la situación y organizado su formación para prepararse para la batalla. Un Sceptile, eso podría ser difícil, murmuró Dark, acariciándose la barbilla.
Inicialmente había pensado que Sceptile solo sería suficiente para manejar a este grupo de débiles, pero parecía que no sería tan fácil, e incluso podría describirse como algo difícil. Liderando al equipo Sombra había 4 personas, a quienes Leo llamó la Élite 4 del equipo Sombra. Cada uno de estos 4 llevaba 6 Pokémon oscuros, cada uno alrededor del nivel 80, aproximadamente equivalente a un casi campeón, totalizando 24 Pokémon oscuros de nivel casi campeón. Si eso fuera todo, sería manejable para Sceptile, que era al menos un Pokémon de nivel 2 bajo. Sin embargo, la Élite 4 hundió lo que Dark inicialmente había confundido con un arma en los cuerpos de los Pokémon oscuros. Inmediatamente, los 24 Pokémon oscuros de nivel casi campeón alcanzaron simultáneamente el nivel campeón, su aura oscura aumentando. Sin embargo, Dark podía sentir que la energía vital de estos Pokémon oscuros estaba disminuyendo rápidamente. Esta era una poción mortal que otorgaba a los Pokémon una mejora temporal y masiva. No es de extrañar que la región de Orei, a pesar de su duro entorno, presuma de tecnología de vanguardia. Incluso pueden producir este tipo de poción, y ciertamente no está demasiado diluida. 24 Pokémon de nivel campeón. Esto supera con creces las capacidades de Sceptile. Sceptile es simplemente un Pokémon casi maestro de nivel 90. Tras 3 años de decadencia, su fuerza ha retrocedido al nivel 2, así que, por supuesto, no puede con estos Pokémon oscuros. Incluso el Darkrai original tendría dificultades para vencer a estos 24 Pokémon oscuros. A estos Pokémon oscuros no les afecta el dolor del combate. Todos son berserkers. Menos mal que ustedes también pueden unirse, exhaló Darkrai con alivio. Se alegró de haber traído 2 Pokémon adicionales esta vez. De lo contrario, podría haber tenido que luchar a muerte. Lanzó su última Pokéball. Un gigante de más de 1000 metros de altura pisoteó el suelo, dejando a todo el equipo Sombra sin palabras. Darkrai, tú y Regigigas vayan a ayudar a Sceptile. No se contengan, acaben con todos. Darkrai. Darkrai asintió, haciendo señas a Regigigas, que intentaba reducir su tamaño, para que siguiera a Sceptile. Esta era la alineación que Darkrai trajo al mundo Pokémon. 7 Pokémon en total. Nivel superior 1. Origen Giratina, Mega Rayquaza. Nivel medio 1. Oh, Regigigas. Nivel bajo 1. Darkrai. Nivel bajo 2. Ysera, Sceptile. Incluso el propio Darkrai era solo un Pokémon de nivel bajo 1. Con esta alineación, era prácticamente un dragón volador cargando. Darkrai no podía entender cómo era posible que perdiera. La batalla comenzó, y ante el poder de los dioses, los mortales no eran más que una broma. Uno tras otro, los miembros del equipo Sombra fueron asesinados por Sceptile y Darkrai a la velocidad del rayo, dejando solo a un grupo de Pokémon oscuros sin mente que luchaban caóticamente, sin organización ni disciplina. Regigigas podía aplastar fácilmente a más de una docena de Pokémon oscuros débiles de un solo pisotón, mientras que los ataques de los Pokémon oscuros campeones le causaban un daño insignificante. En el cielo, Oh, aunque arrogante, mostró respeto a sus superiores. Fue a encargarse de 4 Karami de nivel 2, dejando a Lugia Oscuro a cargo de los 2 poderosos Pokémon para que jugaran con él como si fuera una pelota de ping-pong. Lugia es considerado uno de los Pokémon legendarios más resistentes, con la mayoría de sus estadísticas base asignadas a defensa y defensa especial. Casualmente, tanto Giratina en forma origen como Rayquaza en forma mega tienen sus estadísticas asignadas a ataque y ataque especial. ¿No es un entendimiento tácito? Miren cómo se divierten los 3, dijo Dark, con las manos a la espalda, observando tranquilamente las chispas y relámpagos en el cielo. En el cielo, Giratina usó cebo de sombras para esquivar el ataque ciclón de Lugia. Rayquaza aprovechó la oportunidad, asestando un poderoso golpe en la espalda de Lugia, la fuerza que lo envió volando hacia un lado. Giratina emergió entonces de su sombra, agitando su cola hacia Lugia antes de estrellarla contra Rayquaza. Los dos continuaron sus implacables ataques contra Dark Lugia como si rebotaran una pelota. A este paso, Dark Lugia eventualmente moriría allí. Pero ese también era el objetivo de Dark. Este Lugia oscuro es un Pokémon creado por el hombre. Incluso si se le quita el aura oscura, sigue muerto. No puede revivir ni desarrollar su propia voluntad de repente. Por eso, Oscuro no necesita gastar energía especial. Es más fácil que 2 Pokémon lo maten. Un poco más atrás, Oh juega con las aves legendarias y Marshadow.
Las aves legendarias no son nada comparadas con Oro, un Pokémon de tipo fuego / volador de nivel medio y alto. Articuno, en particular, murió instantáneamente por el fuego sagrado de Oro, con su cadáver aún ardiendo. En cuanto a Marshadou Oscuro, se comporta como un cobarde frente a Oro, siempre escondiéndose tras otros Pokémon y negándose a luchar. Esto podría deberse a la influencia de los genes de Marshadou. En el fondo, no quiere ser enemigo de Oro, por lo que siempre evita el combate. La parte más difícil de todo el evento es, sin duda, la batalla de Regigigas contra 24 Pokémon de nivel campeón oscuro. Regigigas es increíblemente torpe contra estos Pokémon pequeños y rápidos. Sin embargo, una vez que la masacre de Sceptile y Darkrai termine, podrán ir a ayudar a Regigigas. No tardará mucho. Esta es una batalla con un desenlace predeterminado. Tras esta batalla, las altas esferas del equipo sombra serán completamente desmanteladas, y los miembros restantes de rango bajo y medio simplemente serán eliminados por la liga. ¡Boom! Justo cuando Darkrai estaba a punto de echarse una siesta, un fuerte impacto a lo lejos lo despertó de golpe. Miró con atención y vio que el escudo oscuro que Darkrai había conjurado parecía haber sido alcanzado por una fuerza poderosa, como si algo intentara romperlo. ¡Boom! Otro impacto violento. Darkrai pudo sentir temblar el escudo oscuro. A este ritmo, unos cuantos impactos más y se abriría un agujero. Darkrai también lo sintió, mirando fijamente hacia arriba con expresión seria. Solo un Pokémon de nivel medio, de nivel 1 o superior, podría tener semejante efecto en su escudo oscuro. Déjenmelo a mí, continúen, no se preocupen. La voz de Dark resonó en la mente de los Pokémon. Al oír esto, ignoraron el alboroto fuera del agujero oscuro y siguieron concentrados en su juego. La verdad es que no esperaba que me necesitaran. Dark se levantó, se encogió de hombros y suspiró con impotencia. Se quedó quieto, su cuerpo irradiando energía, listo para asestar un potente puñetazo al intruso. Tras 2 impactos más, se escuchó el sonido de cristales rotos. Crack. Roar. Parte del escudo oscuro se hizo añicos, y de repente apareció un gran agujero en el escudo semicircular. Una enorme figura blanca apareció desde afuera, rugiendo. Dark ni siquiera vio quién era. En cuanto el escudo oscuro se hizo añicos, se teletransportó y levantó el puño en alto. ¡Bang! Un puñetazo interrumpió el rugido. La familiar sensación del golpe le resultó extrañamente reconfortante. Examinó con atención la figura blanca que había golpeado, que volaba hacia atrás, y se sobresaltó al instante. ¿No era Lugia? Blanco puro, viviendo bajo la isla Remolino, con un poder inmenso. No era de extrañar que Dark sintiera un toque tan familiar. Era la misma sensación que había experimentado al golpear a Lugia oscuro antes. Lugia, a punto de estallar de furia tras el puñetazo, se quedó paralizado al ver la escena. Miró a izquierda y derecha. Algo no cuadraba. En su pensamiento original, los Pokémon y humanos dentro del escudo oscuro sufrían a manos de villanos malvados y Pokémon oscuros, y este atravesaría la oscuridad, haría una aparición deslumbrante y salvaría incontables vidas, convirtiéndose en el salvador del mundo. Pero, a juzgar por la situación, parecía que esas criaturas oscuras ya estaban en apuros. ¿Qué estaba pasando? Oye, ¿de qué lado vienes a ayudar? Justo cuando Lugia seguía aturdido, una voz surgió repentinamente de su cabeza, atrayendo su atención. Solo entonces se dio cuenta de que una diminuta figura estaba de pie sobre su cabeza. ¿Cómo podía ser pisoteado por humanos, el poderoso dios de las tormentas? Un viento feroz aullaba alrededor de Lugia, cada vez más fuerte. Y entonces eso fue todo. Se dio cuenta de que cada vez que mostraba ira hacia Dark, los Pokémon que asolaban la facción Dark dirigían su atención hacia él. No había nada particularmente malo en ello. Lugia simplemente no quería retrasar su batalla. Como Pokémon con un fuerte sentido de la justicia, Lugia creía que lidiar con la facción Dark debía ser la prioridad, y todo lo demás podía dejarse de lado por ahora. Lo que no sabía es que Dark podía ver a través de las pequeñas maquinaciones de Lugia. Dark no pudo evitar reírse entre dientes. Este Lugia parecía un poco diferente de los Lugias de otros mundos. Mirando a todos los Lugias en los mundos Pokémon, ninguno era tan astuto como este. La mayoría de los demás Lugias eran predominantemente dignos, distantes y dominantes.
Oye, ¿quieres unirte a nosotros? Dark se agachó sobre la cabeza de Lugia, la tocó y luego señaló a Giratina y Rayquaza luchando en el cielo. Lugia lo miró, sus dos grandes y brillantes ojos azules mirando a su alrededor, y luego asintió. Expectativa. Emoción. Dark percibió estas emociones emanando de Lugia. Muy bien, cuando esto termine, te llevaremos de vuelta a la isla Pokémon. Dark sacó una Pokéball de su bolsillo y, bajo la mirada de Lugia, la tocó con ella. Perfecto, la isla Pokémon aún no tenía a Lugia, el Pokémon legendario. Ahora, no solo había traído un Lugia, sino que no había gastado ninguna moneda Pokémon. Un instante después, Lugia se transformó en una luz roja y se encogió de nuevo en la Pokéball. Esta no vibró en absoluto, y al instante se calmó. Ve a luchar donde quieras. Dark liberó al recién capturado Lugia, dejándolo encontrar su propio campo de batalla. Dada la situación actual en el campo de batalla, la presencia o ausencia de Lugia no cambiaría el resultado. Su aparición solo aceleraría el final de la guerra. Lugia, por supuesto, no iba a dejar pasar esta oportunidad de venganza. Tras dejar la Pokéball, corrió inmediatamente hacia Dark Lugia. Con un poderoso apoyo hoy, ¿cómo podría tenerle miedo a este impostor? Sin embargo, Dark olvidó que la Liga Orei seguía presente en la montaña batalla, a sus espaldas. Y como la guerra estalló tan repentinamente, la Liga Orei no había recibido ninguna advertencia previa, así que aún quedaban bastantes personas dentro de la liga. Ahora, en la cima de la montaña batalla, un grupo de personas permanecía allí, atónitas, observando esta batalla épica que jamás presenciarían en su vida. Mamá, ese tipo me ayudó a subir aquí. Tiene un Pokémon superpoderoso. Levantó todo el río de lodo con solo el viento. Le dijo el chico que había sido ayudado por Dark Ace a la mujer a su lado, con el rostro lleno de admiración y emoción. Al oír las palabras del chico, las docenas de miembros de la liga a su alrededor miraron inconscientemente hacia el río de lodo que aún fluía, tragando saliva con dificultad. Si hubiera sido antes, nunca habrían creído tal cosa. Después de todo, la región de Hoenn ni siquiera tiene Pokémon legendarios, y mucho menos Pokémon salvajes comunes. ¿Cómo podrían los habitantes de esta región conocer el poder de esos Pokémon legendarios? Si no lo hubieran presenciado hoy con sus propios ojos, jamás habrían creído que esos Pokémon, considerados dioses en otras regiones, pudieran poseer un poder comparable al de las deidades. Pero ahora surge otra pregunta. Si esos Pokémon son dioses, ¿quién es el hombre que los capturó? Si no veían cosas, parecían haber visto a ese hombre abatir a ese gran Pokémon pájaro blanco, ¿verdad? ¿Y qué pasó exactamente? ¿Dónde está el señor Arlon? ¿Aún no ha regresado? Quizás sepa lo que pasó. Arlon dijo que tiene que quedarse en la región de Hoenn temporalmente por alguna razón, y no puede decirnos el motivo. Bueno, pero ese caballero no debería ser una mala persona, ¿verdad? Claro que no. Si fuera una mala persona, ¿por qué me ayudaría? ¿Por qué evitaría que Muddy River nos hiciera daño? El chico se inquietó al oír las palabras del hombre. No permitiría que nadie malinterpretara a su benefactor, su ídolo. Sí, entonces debe estar haciendo algo muy importante, quizás incluso salvando la región de Orei. Yo también lo creo. Después de todo, esos Pokémon de ojos negros y ojos rojos no parecen buenos para nada. Debe ser. Rápido, toma una foto. Podemos publicarla en un periódico y que todo el mundo lo sepa. Fin del capítulo 510.